Voy a grabar la segunda parte de mi comentario del libro de Manuel Borja Villel, Campos Magnéticos, y este segundo comentario está dedicado al segundo bloque de textos recogidos en este volumen, publicado en la editorial Arcadia. Este segundo bloque está titulado La práctica artística y son un conjunto de ensayos sobre algunos artistas. El primero de ellos está dedicado a Antoni Tàpies. Borja Villel fue director de la Fundación Tàpies y ha trabajado y escrito en torno a este artista en numerosas ocasiones. Este texto concretamente se titula El realismo de Antoni Tàpies y comienza señalando que de un modo similar a como ocurrió en los Estados Unidos con el expresionismo abstracto, el triunfo del informalismo en Europa supuso su propio fracaso. Fue, viene a decir, tan popular que devino normativo y degeneró frecuentemente en clichés que se referían a la espontaneidad, a la inmediatez de la pincelada o a la sensibilidad por unas texturas o al tratamiento y el uso de ciertos materiales que van a reflejar de un modo natural, así se decía, la energía y la emoción del artista. Todo ello acompañado por discursos que tendían a subrayar el misticismo o el simbolismo o la relación de búsqueda de una especie de panteísmo o de relación con la naturaleza. Es evidente que hay otras formas de aproximarse a la obra informalista o así calificada de informalista de Tàpies, aunque en realidad viene a advertir Borja Villel que estas nociones de informalismo o de abstracción son una imprecisión y son conceptos que le fueron extraños, incluso en la década de los 50, cuando comenzó a desarrollar sus llamadas pinturas matéricas. Bien, es verdad que Tàpies forma parte de Dau al Set y que se le conceptualizó constantemente como informalista y su pintura tiene un componente abstracto, pero también tiene que ver con el realismo y por ello Borja Villel advierte que esta cuestión del realismo o de una construcción de otra forma del realismo está muy presente, por ejemplo, en Samuel Beckett, en ciertas discusiones que elaboró Jean-Paul Sartre o también en Artaud, o también la idea del superrealismo tal y como aparece en Bataille, y que hay una especie de necesidad de vuelta a lo concreto, o como a mí me gusta decir siempre en la mano de Hegel, subrayar que lo abstracto tiene que ser necesariamente lo más concreto. Va a recoger una serie de aspectos fundamentales en la obra de Tàpies. Por ejemplo, es muy oportuno cuando subraya que las poesías y la obra de François Ponge y especialmente Le Parti Pris de Chauss del año 42 son muy importantes en Antoni Tàpies, y que también tiene una concepción del artista como un medium que colabora con lo desconocido, pero cuya acción solo puede ser completada por el espectador, con lo que se hable la posibilidad de ampliar cada vez más la definición del acto creativo, poniendo aquí en sintonía a Antoni Tàpies con la famosa formulación del coeficiente artístico del acto creativo que defendiera Marcel Duchamp. Dice que la cosa se opone al mundo banalizado de la producción al consumo y se sitúa en el mundo sagrado del poeta y del creador. Bueno, en todo este libro de Borja Villel hay como un elemento continuo un cuestionamiento de las dinámicas del consumo en el capitalismo tardío, y también aquí aparece esta cuestión de la diferencia entre el objeto y la cosa, o la cosa como aquello que se opone al mundo banalizado, que es algo en lo que hay una cierta resonancia de, aunque no sé si es intencional, de la pregunta por la cosa de Martin Heidegger, pero también esa definición o esa búsqueda de un mundo poético o de un mundo creativo, entendiendo que el arte solo puede existir, así lo advierte en la página 76, como ficción, y el artista se acerca a su papel de místico o de monje budista, de prestidigitador o de mago, que es algo que está muy presente en el trabajo de Tàpies. También aquí aparece otra cuestión curiosa y que en otros dos momentos del libro encuentro, que es sobre todo la resistencia de Borja Villel al papel que pueda cumplir Joseph Beuys en las dinámicas del arte contemporáneo, estableciendo un antagonismo entre las aproximaciones a la magia de Tàpies y los ritos chamánicos de Joseph Beuys, que aparecen en todo momento, digamos, como minusvalorados o por lo menos considerados como algo que no tendría el mismo componente de articulación, digamos, o de cuestionamiento de la vanidad y del consumo que aquello que supondría el trabajo de Tàpies.
y dice en la página 76 que como el mago de feria, Tapies sabe que todo es un truco y que lo importante no es el resultado final, sino el juego mismo, la relación afectiva que se establece entre el artista y el espectador a través de un objeto, y este es el enigma. Ya señalé en el comentario anterior que esa condición del enigma es fundamental en el concepto de arte que se maneja en las prácticas teóricas y también curatoriales o museísticas por parte de Borja Villel, y sobre todo es un enigma que tiene que ver con el amour fou de André Breton o también con la idea del secreto inconfesable que nos permite estar juntos, más allá de cualquier razón utilitaria o identidad impuesta, que podría tener que ver con la idea de los tropismos primordiales o la forma de articulación de la comunidad en un sentido antropológico que se encuentra, por ejemplo, en los textos de Georges Bataille. Habla también de que, aunque es evidente que Tapies tuvo en algunos momentos una cierta inclinación hacia el esteticismo, nunca cae en el decorativismo o el fetichismo, y que también cuenta cómo visitó en distintas ocasiones durante años el estudio de Tapies y cómo en cada ocasión Tapies, al mostrarlo, construía una suerte de atlas y disponía las obras rellenando la totalidad del espacio, y hasta que no tenía el estudio totalmente repleto de obras no daba por terminada su tarea para, o digamos, el ciclo que tenía en mente que tenía que desarrollar. El siguiente texto está dedicado a la Documenta 10, a la última documenta del siglo XX. Es un texto que me ha parecido realmente muy brillante porque es una reivindicación de la documenta que hizo Catherine David, y sobre todo de esa documenta que generó una cantidad enorme de controversias, y cómo allí Catherine David ambicionaba algo realmente crucial, que era dar cuenta del cambio de paradigma, o cómo se había cambiado de paradigma confrontándose con los modelos posmodernos y con la idea de el todo vale, y frente a ello Catherine David reivindicaba la historia y tomó 4 fechas claves: 1948, 1967, 1968, 1989. 1948 como una época caracterizada por el fracaso de las vanguardias y la puesta en abismo de la modernidad, ahí crucial la figura de Artaud. La segunda fecha, 1967, es una fecha que en otro texto va a aclarar, tiene que ver con todas las reflexiones que hace François Chevrier en torno a este momento, pero es la época de los oggetti meno de Pistoletto, del tropicalismo de Oiticica o del arte terapéutico de Lygia Clark o de la crítica institucional de Hans Hacke. En 1978 es el momento de la reacción neoliberal y también de las reformulaciones de un arte con connotaciones narrativas en creadores como Jeff Wall o James Coleman, mientras que 1989, como sabemos, es la fecha característica de la caída del muro de Berlín. Catherine David planteó lo que ella llamaba una retroperspectiva y entendió que solo es contemporáneo aquel que es anacrónico. Esto es una cuestión que también se desarrolla en un texto de la primera parte titulado precisamente Lo contemporáneo, con esas consideraciones de carácter nietzscheano o, como he dicho, próximas a Agamben, a su texto sobre lo contemporáneo. Y sobre todo aquí va a hablar de cómo la propuesta no es la de plantear artistas canónicos, como lo son o como lo llegarán a ser Godard, Brodars, Gordon Mataclar, sino de establecer una especie de proyecto de ruptura de la hegemonía del mercado y sobre todo aquello que se organiza en torno al consumo. Por otra parte, la Documenta 10 fue fundamental al utilizar la ciudad como un lugar privilegiado en el que se generan las relaciones y sobre todo como una especie de reflexión o materialización de una especie de muestra de carácter heterotópico en el sentido Foucaultiano. El siguiente texto se titula Lani 1967, que es el título de una exposición que se organizó en la Fundación Antoni Tapies en el año 94, pero también de un libro que escribió Jean-François Chevrier, y aquí analiza en ese libro las transformaciones que la obra de arte sufrió a mediados de los años 60, partiendo, dice Borja Villel, al analizar el trabajo de Chevrier, de una doble inquietud: la desaparición de la historia y también la esfera pública en una sociedad más y más amnésica y autoritaria. Bueno, es también algo que tiene que ver con el proceso de la globalización, pero también con la importancia que tiene o ha ido teniendo desde final del siglo XX y comienzo del XXI el trabajo cognitivo como forma central de la producción y la reproducción social, y tiene que ver también con las dinámicas de investigación que ha desarrollado Chevrier, tanto en sus textos como en sus intervenciones en torno a la cuestión de la ciudad y todo el trabajo que ha realizado
de investigación a partir de, como hemos dicho, obras como Los Oggetti in Meno de Pistoletto, Los monumentos de Passaic de Smithson, Tropicalia de Oiticica, pero también toda esa reflexión sobre el no lugar y sobre las expansiones urbanas y sobre los terrains vagues y toda esa investigación sobre cómo se podría cuestionar las situaciones actuales a las que se califica de ingeniería del consenso. Sobre todo, a Chevrier le interesaban mucho las formas alternativas de representación de la ciudad. Aquí se habla también del proyecto que François Chevrier, Kreitz, Horsfield y el propio Borja Villel organizaron sobre la ciudad de la gente, y también los proyectos de Des Territoires, en los que es fundamental la concepción del arte como productor de saber y de sociabilidad, y que tiene que ver también con el paso de la crítica al criticismo y a la criticalidad. Iris Rogoff, en su texto What is a Theorist, que es un teórico, que es lo teorético, habla del criticismo como algo que busca remover en las manifestaciones artísticas lo accesorio de lo esencial. La crítica, se advierte ahí, intenta descubrir aquello que el discurso del arte oculta, pero manteniéndose en el mundo de la estética. En contraste, la criticalidad intenta ir más allá de la propia disciplina. También yo me planteo aquí la cuestión de si es posible una reformulación o una, digamos, Verbindung, un desbordamiento, pero también una recomposición que no es meramente institucional de la estética, o de una criticalidad de la estético o una estética de la criticalidad, es decir, si esas son posibilidades que podrían contemplarse o que tal vez se tenían que desarrollar. El siguiente texto se titula El autor está ausente. Parte reconociendo la importancia que tiene el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, traducido al español en el Fondo de Cultura Económica hace ya mucho tiempo, un libro del año 1962, y cómo hay unos cambios, ahí aparece, es crucial la noción de ciencia normal, ciencia revolucionaria y paradigma, y cómo también eso tiene que ver con la cuestión del dispositivo y de las instauraciones de discursividad tal y como la formula Foucault, pero también la cuestión en Foucault de qué es un autor, la famosa conferencia del año 1969, con aquella fórmula de Beckett, que importa quién habla, que importa quién habla. Va a hablar de esa desaparición del autor, esa ausencia del autor en el minimalismo y en el conceptual, pero también la importancia que tienen los nuevos marcos del arte y también las transformaciones de la esfera pública, las dinámicas de la crítica institucional, y cómo subrayar en la página 107 si durante los años 40 y 50 el poder de la críticos e historiadores del arte en la institución de un canon había sido fundamental, sobre todo en la crítica greenbergiana, cuando está totalmente academizada. A partir de la década de los 60 serán el coleccionista y el marchante quienes los reemplacen en la construcción de las reputaciones, que es algo que también subrayan Rosalind Krauss, Yves Saint Lambois, Hal Foster y Benjamin Bucklock en la mesa redonda del final de su grueso volumen Arte desde 1900, modernidad, antimodernidad, postmodernidad. Va en este texto a subrayar la importancia que tiene el Povera, concretamente los Oggetti in Meno de Pistoletto, pero también la importancia que tiene los trabajos de Lygia Clark y de Elio Oiticica, pero sobre todo cómo hay una especie de dinámica de recuperación de una subjetividad como una respuesta a una situación que tiene que ver con las prácticas feministas, pero también con el trabajo de autores que están en ámbitos que no son los de la modernidad ortodoxa, es decir, todo lo que tiene que ver con lo multicultural, lo poscolonial y lo decolonial, y sobre todo subrayará cómo el feminismo amplió de un modo decisivo nuestros procesos de subjetivación, y lo hizo cuestionando también el marco del sistema discursivo occidental. Va a subrayar cómo es necesario hacer un cuestionamiento de los sistemas de inscripción y de la ley, y también de los modos de aprobación heteropatriarcal, y esto es una cuestión que se ha hecho fundamentalmente desde el feminismo, y así sacará, pues, verdad, el papel tan importante que tienen artistas como Nancy Spero. Se pregunta en la página 115 dónde se producen los intercambios entre los espectadores, quién es libre de definir, manipular y últimamente de beneficiarse de los códigos y convenciones de la producción cultural, y contesta que estas cuestiones reubicaban nuestra atención a la obra y su autor en el marco, en primer lugar,
al centrarse en dónde se encuentra la obra y, en segundo lugar, al insistir en la naturaleza social de la producción artística y su recepción. El siguiente texto se titula La paradoja de Hans Haacke, y aquí es un texto que habla sobre la función política de las nuevas formas estéticas a partir de lo que ha sido el trabajo de Haacke y el cuestionamiento del marketing y también las censuras y cómo su práctica, la de Haacke, ha venido a vulnerar los cimientos del museo como estructura de reproducción ideológica y social, y también la importancia que tuvo la muestra Castillos en el Aire que montó en el Reina Sofía Borja Villel en el año 2012. Aquí recupera unas reflexiones de Hal Foster, en las que Foster advierte que el arte de vanguardia no es totalmente efectivo en su propio tiempo, no lo puede ser porque es traumático, es como un agujero en el orden simbólico de su tiempo, que no está preparado para ello, no puede recibirlo sin un cambio estructural. Va a hablar de cómo en Haacke hay todo un cuestionamiento de los sistemas, pero también habla del arte como un sistema inscrito dentro de un sistema. Se podía poner esto en relación, aquí no sucede, con la teoría de los sistemas del arte de Niklas Luhmann, y como eso es algo que ya comienza a hacer con las fotografías de los espectadores y la relación de los espectadores entre sí en la documenta de Kassel del año 1959, y cómo el trabajo de Haacke hay que ponerlo en relación, como tantas veces se ha hecho, con el de artistas como Dan Graham, concretamente sus Homes for America del año 66 o el Tour de los Monumentos de Passaic del 67 de Robert Smithson. Pero también aquí vuelve a insistir en la importancia que tienen las dinámicas de teatralización, y podemos decir incluso de teatralización, imitación y parodia, o de teatralización de la ideología que plantea en sus obras Hans Haacke. El siguiente texto es un texto sobre Lygia Clark y la intervención del espectador, en el que subraya la importancia que para Lygia Clark y otros artistas de su generación va a tener el manifiesto antropofágico de Oswald de Andrade, y también la idea para Lygia Clark crucial de que el espectador se convierte en un paciente, y todo lo que son las técnicas psicoterapéuticas que son cruciales en la serie de los objetos relacionales, de los objetos relacionales, y cómo para Clark el arte es ante todo un ritual, y a través de este puede superarse el fenómeno de la cosificación, porque se trata de un ritual sin mito. Esto es de un ritual que le permite al participante descubrir y recomponer su propia realidad física y psíquica. Esta es una cuestión que aquí no se desarrolla más, pero sería la cuestión antropológica de qué tipo de situaciones son estas de rituales sin mitos, es decir, si hay rituales sin mitología, si hay mitología sin formas de la ritualización, porque el rito es la actuación del mito, y en cierta medida esta idea de ritos sin mito es como son ceremonias sin escatología, es decir, y esta especie de ritos despojados del mito tal vez habría que ponerlo en relación con una filosofía de la mitología o una filosofía de las formas simbólicas, o también incluso podríamos decir con la crítica de la razón instrumental o con la Dialectik der Aufklärung, con la dialéctica de la ilustración y la relación entre mito y racionalidad, tal y como lo analizaron en el texto referencial Adorno y Horkheimer de la dialéctica de la ilustración. Y aquí precisamente cuando dice esto advierte que, a diferencia de lo que ocurre en la obra de otros autores como Joseph Beuys, el papel del artista en ese ritual es el de inductor y catalizador de experiencias. Bueno, esto lo dice a favor de Lygia Clark, pero a mí no me queda nada claro por qué no es algo que pueda suceder también en Joseph Beuys. Esto es algo que en el fondo tiene una tradición ya en el campo de la crítica y de la historia del arte contemporáneo. Esto es, los teóricos del grupo October y particularmente Benjamin Bucklock, pero no solo él, han dedicado esfuerzos constantes a desactivar y desacreditar la obra boysiana, acusándola de pseudo-chamánica, cuando no subrayando aspectos filonazis o totalitarios o pseudorromanticoides o realmente de auténtica y burda presentación de una mitología que no sería otra cosa que una derrisión constante y completa. Esto en Bucklock ha sucedido en numerosos textos. También la propia Rosalind Krauss e Yves Lambois en la exposición L'Informe Mode d'Emploi dedica incluso una parte a establecer por qué no se debe incluir a Joseph Beuys en una exposición sobre lo informe. A mí me parece que esta especie de resistencia sistemática de ciertos modos de la historia de la crítica de arte anglosajona al planteamiento boysiano tendríamos que replanteárnoslo.
Me atrevería a sugerir o a recordar el interés que tienen algunos ensayos y algunas consideraciones que hace Fernando Sinaga en su libro de escritos escogidos y de escritos seleccionados que presentamos hace no mucho en la editorial ad hoc del CENDEAC, donde hace una relectura de Joseph Beuys desde los planteamientos postminimalistas, pero también filosóficos simbólicos específicos de Fernando Sinaga, sobre todo tratando de mostrarnos cómo ahí se están dirimiendo una serie de cuestiones que son cruciales para comprender todas estas cuestiones del rito, el mito, pero también la construcción de la comunidad y de la sociedad, porque también me parece que establecer esta diferencia entre Joseph Beuys sería un artista que no sería capaz de inducir y catalizar experiencias, y si lo haría Livia Clark, pues me parece que es sencillamente algo que no está argumentado, por lo menos que yo no comparto. El siguiente texto es sobre Lilla Pape, el espacio imantado. También se hizo en el Reina Sofía una exposición de Lilla Pape, y ahí, bueno, de nuevo se habla de cómo tiene que ver también con un cuestionamiento de los modos de la colonización cultural o de una sociedad basada únicamente en el consumo, y nos recuerda también lo que son los distintos modos de desarrollo de las modernidades y los diferentes procesos de constitución de la modernidad, y cómo hay situaciones bastante curiosas como esta obra que se ve aquí en la imagen como absolutamente negra, que es una obra del año 1956, Tecelar, de Lilla Pape, y nos dice que es muy curioso que se hayan convertido las piezas, las pinturas de bandas negras de Frank Stella en un referente del despliegue de la minimalización, y sin embargo Tecelar, que es una obra anterior de Lilla Pape, se considera muchas veces como subsidiaria cuando en realidad la antecede cronológicamente, y es verdad que el fundamento discursivo ideológico de la obra de Lilla Pape no es el mismo que el de Frank Stella. En el caso de Lilla Pape, ahí aparece todo lo que es la conversión en una obra plástica de unas reflexiones sobre el libro y sobre el libro imposible o el libro órfico absoluto que tiene como proyecto nunca realizado, inconcluso, inacabable, Stéphane Mallarmé. Bueno, va a hablar de cómo la reflexión sobre el no objeto o sobre las dimensiones de la relación entre cuerpo y objetualidad son constantes en la obra de Lilla Pape, y también el papel de lo coreográfico y de lo colectivo, pero también la importancia que tiene la filosofía en Lilla Pape, que por cierto, como aquí se advierte, estudió filosofía, y cómo su obra tiene que ver con el deseo de cuestionar y cambiar el mundo y no meramente ratificarlo. El siguiente es un texto sobre Maya Vajevic, que es un texto vinculado a la exposición, bueno, se hizo para otro catálogo, pero vinculado a la exposición que hizo en el Palacio de Cristal del Retiro en el año 2011, y es un texto importante porque refleja la importancia que le concede Borja Villel a los movimientos de los indignados y las ocupaciones de las plazas en la primavera del 2011. Este texto comienza diciendo que el movimiento de ocupación de las plazas en la primavera del 2011 ha sido el acontecimiento, dice, político más significativo de los últimos años. Convendría recordar que en Art Forum, al final de este año 2011, Borja Villel señaló que uno de los acontecimientos artísticos más importantes del 2011 fue la Acampada Sol. Bueno, esto es una cuestión que a mí me parece realmente digna de ser pensada, y de hecho dedicamos Ernesto y yo un libro que tiene otros autores como Miguel Ángel de Navarro o también Iván López Munuera, entre otros. Dedicamos un libro entero a esta cuestión que se titula El arte de la indignación, que se publicó en la editorial Delirio, y en ese libro nos interesaban mucho las repercusiones estético-artísticas, políticas de los acontecimientos de la indignación del 15M, y cómo este acontecimiento político, que ha sido muy significativo y que pensábamos en aquel momento que era decisivo, pues aquí advierte Borja Villel que tiene que ver con un cuestionamiento de lo que Achille Nembé llama la necropolítica, es decir, un cuestionamiento de los modos de la representación política, y la pieza que hizo en esta ocasión Maya Vajevic en el Palacio de Cristal era un pedestal que, a medida que subiese, ibas viendo vídeos de distintas manifestaciones políticas, y desde el pedestal arriba no estaba el héroe, sino que era el propio ciudadano, el propio espectador, el público en realidad, el que podía deslizarse por un tobogán, añadiendo esa dimensión de lo lúdico. En los cristales del Palacio Cristal también se iban escribiendo en barro y luego limpiando distintas máximas de carácter político, y sobre todo en este texto lo que está subrayando Borja Villel es que la estética actual
y la que corresponde con la hegemonía liberal de las últimas décadas, conlleva un cambio de paradigma y se ha pasado de un mundo centrado en la producción y el objeto a otro en el que lo importante es la recepción y los usos. Lo importante ha dejado de ser, advierte en la página 150, el mensaje, porque este no reside en la propia actividad, sino en el crecimiento infinito de usuarios constantemente conectados. Aquí también se le lanzará una pequeña andanada a Boyce, se dirá que el arte para todos y la utopía reformista de Boyce no están en esta clave. También me cuesta pensar que lo de Boyce fuera una utopía reformista. Habría que recordar 100 días en defensa de la democracia, su participación en defensa de movimientos ecologistas o su relación en la cuestión de los animales, la defensa del salario mínimo, la larga marcha a través de la institución. Es decir, yo creo que también reflexionar sobre el programa político boyciano me parece que no es muy acertado, por lo menos decir, o discrepo de que se le pueda calificar como reformista. Y el ensayo termina con una consideración de Hermano Vitale, o que toma de ahí, de su texto Defendersi dal potere per una resistenza costituzionale, defenderse del poder por una resistencia constitucional, en el que Vitale nos recuerda que la resistencia política se expresaba en otras épocas en términos de licitud moral o derecho. El gran modelo era Antígona, la mujer que se rebela ante la injusticia y prefiere morir a no dar sepultura a su hermano. Sin embargo, lo que nos ha enseñado, dice el 15M y los diversos movimientos de ocupación de las plazas, es que hoy esa rebelión no puede ser un acto individual como el tiranicidio clásico, sino que tiene que ser colectivo. Y es fundamental, así termina este ensayo, reivindicar, dice Borja Villel, una práctica artística que promueva el aprendizaje en común, el derecho a la ciudad y también el derecho a sus monumentos. Es también interesante hoy subrayar cómo este texto, que es un texto de entusiasmo en el sentido kantiano, es decir, entusiasmo político, es decir, de una filosofía, podemos decir, de la historia, que quiere participar en un proceso de destitución y de instauración, acaso, de otras formas de la articulación de lo común y de lo político, como desde el 2011, apenas 10 años después, en el 2020, realmente el análisis que podemos hacer del legado del 15M pues nos obliga también a reconsiderar qué es lo que consideramos político o exaltadamente político y realmente vigorizante, energizante y insurreccional en aquel momento, y cuáles son las inercias burocratizantes, partidarias o caudillistas, cesaristas, hacia la que conducen los partidos políticos que en realidad se nutrieron de este tipo de planteamientos. El siguiente es un texto dedicado a Rosa Barba, Registros de Tránsito Solar, en el que comienza con una reflexión muy interesante sobre la novela de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros, con aquel teniente Drogo que está esperando que llegue el enemigo, y como el enemigo nunca llega, y eso va generando toda una paranoia y finalmente la más enorme de las depresiones en aquel que espera algo, que es una situación de heroísmo, de defensa o de combate, y finalmente esa especie de moral de la decepción se va instalando hasta que se produce la retirada y el final de la novela. Y dice que el libro refleja el miedo de aquello que se aguarda pero que nunca ocurre y que acaba provocando parálisis e inacción. Ese miedo es como el miedo del que habla Guy Debord en su película Ingirum imus nocte et consumimur igni. Aquí también va a hacer una serie de analogías con películas como Chronik der Anna Magdalena Bach del año 68 de Jean-Marie Straub y Daniel Ouillet, que son autores a los que ha dedicado atención Borja Villel en distintos momentos. Advierte en la página 156 que cuando cualquier obra de arte o que corre el riesgo de ser absorbida por el sistema establecido desde el principio, ¿qué capacidad de transgresión tiene? Sabemos, dice, gracias a Gilles Deleuze y Félix Guattari, aquí sí se le concede a Guattari su lugar, que los mecanismos de control del capitalismo funcionan de dos modos. El primero, a través de la sujeción social, que conforma nuestra personalidad en torno a una identidad, un sexo, una profesión o una nacionalidad determinada. El segundo opera, en cambio, desmantelando esa misma personalidad que se transforma en un elemento más del mecanismo, una tuerca, un componente en el engranaje de la industria, de los media, del estado del bienestar y sus instituciones colectivas, sean estas escuelas, hospitales, museos o teatros. Se asegura así la disimetría, el desequilibrio y la diferencia. La crítica tradicional, continúa la cita, se ha adentrado y profundizado en el análisis sobre cómo se construyen las subjetividades, pero ha ignorado la dimensión maquinista de la dominación social, que es especialmente relevante en la actualidad. Nuestras vidas, experiencias y afectos se organizan ahora
más que nunca en torno a dispositivos y aparatos. Sobre esta cuestión de los dispositivos y los aparatos han reflexionado en muchas ocasiones y sin duda esos dispositivos son lo que llamaba también Heidegger el chasis, el bastidor, el Gestell, es decir, la estructura de emplazamiento. Y es ahí, en torno a esa estructura de emplazamiento, donde hay que volver a pensar los marcos y los sistemas de encuadramiento y las obsesiones mecánico-técnicas de nuestra época, y en este caso es una reflexión sobre un mundo, el nuestro, que requiere de relatos, es decir, y que tiene que articular formas distintas de lo narrativo. El arte actual, según advierte Borja Villel, ha adolecido de ser a veces demasiado discursivo y no siempre se ha reconocido la importancia de los mecanismos en los cuales ese discurso se haya inmerso. Ignorar, termina este texto, a las máquinas nos convierte en afásicos y nos impide comunicarnos con el mundo o transformarlo. Es también tal vez relevante el hecho de que en los textos que tenemos en esta sección, como hemos dedicado a la documenta de Catherine David, la 10ª documenta, a la reconsideración de lo acontecido a mediados de los 60, a Hans Kacke, a Lilla Clark, a Lilla Pape, aunque se aproxima más a lo contemporáneo de la mano de Maya Vajevic y de Rosa Barba, tal vez algo que sería interesante es darnos cuenta de la importancia que tiene también a pensar los dispositivos y los aparatos en la clave de los modos de lo cibernético, es decir, en los modos de la computación y de la conectividad contemporánea. Decía Heidegger que la cibernética es la metafísica de la era atómica y sin duda la conectividad es el modo de la forma de la socialización en la época del despliegue de la pandemia, del confinamiento, del estado de alarma y de excepción en el que nos encontramos ahora. Por tanto, también pensar qué ha sucedido con el arte desde Internet o desde el despliegue de Internet es algo fundamental. Y es una cuestión que aparece pues en muy pocas ocasiones, no explícitamente así como Internet, es decir, me parece que incluso es una palabra que a lo mejor brilla por su ausencia en todo este libro de Manuel Borja Villel, pero tratar de pensar qué ha sucedido con Internet, con el ciberespacio, con los muros, con las redes sociales, con las formas comunicativas, con el net art, con el new media, es fundamental, sobre todo para continuar pensando las nuevas formas del relato y eso que llamaba Negroponte being digital, ser digital, pero que también es la forma del going public, es decir, del volvernos públicos en los términos de Boris Groys. Por lo tanto, más allá de que seamos tecnofóbicos o tecnofílicos o tengamos una fobia a las redes sociales o seamos adictos a las mismas o vivamos atrapados permanentemente en el filtro burbuja, que lo califica así Eli Pariser, lo que sí es cierto es que tenemos también que poner en relación estos campos magnéticos con los campos conectivos cibernéticos, es decir, con la nube y con la pila, ¿no? Con esa pila que es una pila contemporánea, que a lo mejor es una pila desgastada, pero que también incluso desgastada tenemos que someter el propio mito de la conectividad a crítica, entendido también que es un mito que tiene sus propios ritos y uno de esos ritos incluso se encuentra hasta en lo que yo estoy haciendo, que es tratar de conectar con alguien a través de una intervención que se está haciendo para YouTube. En cualquier caso, como digo, interesantísimo el libro de Borja Villel. Esta es la segunda de las partes y la tercera se titula Hacia una nueva institucionalidad y la comentaré ya mañana.